se conmemora el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Se trata de una jornada que busca visibilizar y generar conciencia acerca de todas las manifestaciones de violencia que padecen los niños y las niñas. Por eso, en este día tan especial, vamos a hablar con la licenciada en Psicología María Silvina Leandinotto. Buenos días, licenciada. María Laura Jiménez la saluda. ¿Qué tal, María Laura? Buen día, un gusto. Bueno, muchas gracias. Licenciada, ¿es habitual el uso de la violencia física de muchos padres en la crianza de sus hijos? Sí, está siendo muy habitual. De todas maneras, también hay una tendencia en los papás a tratar de revertir esta situación, pero sí, sigue siendo habitual en muchos casos y justificada. Tremendo. Uh-huh. Pero si le preguntamos a la gente, la gran mayoría no aprueba que los niños sean castigados físicamente, ya sea con una cachetada o lo que fuera. Entonces, ¿por qué sucede eso? Yo estoy de acuerdo en que si le preguntamos a la mayoría, van a estar de acuerdo en que sería mejor no ejercer violencia. El tema es que una cosa es decirlo y otra cosa es poder evitarlo, porque creo que muchos papás no están teniendo otros recursos, no están teniendo otras herramientas para hacerlo. Entonces, en el momento en que su hijo se pone mal o que no hacen lo que ellos quieren, por ejemplo, ellos se violentan, ellos se enojan, y cuando se enojan no pueden hacer otra cosa, porque no han aprendido a hacer otra cosa. Y aparte de la violencia física, ¿hay otras formas de ejercer maltrato sobre los chicos? Sí, claro, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, por supuesto, ese es el más difícil, porque a veces es el que resulta casi invisible, y que tiene que ver con debilitar a un hijo. Por ejemplo, decirle: vos no podés, vos sos tonto, vos sos malo, sos egoísta, sos irresponsable, nunca vas a poder, mira a tus hermanos cómo pueden y vos no. Bueno, en definitiva tiene que ver con eso, con debilitarlo, con afectar su autoestima. Claro, su valoración personal, sí, tal cual. Pero las consecuencias que tiene a la postre todo eso, ¿no? Totalmente, porque son consecuencias de por vida. Es decir, ya sea el maltrato físico o el maltrato emocional o psicológico, tiene consecuencias de por vida. ¿Esto quiere decir que la persona no va a salir nunca de eso? Sí, lo que pasa, puede salir si tiene después algún acompañamiento psicológico, alguien que le permita revisar y reversionar su manera de vincularse. Porque como afecta tanto a la valoración personal, la persona que ha crecido tratada mal, con un no buen trato, crece pensando que no vale. Y entonces, en función de eso, sus conductas están íntimamente relacionadas con esa manera de sentir, los vínculos de la escuela, los vínculos que van eligiendo cuando son más grandes, los vínculos de pareja. Las conductas en la escuela, los síntomas van a reflejar cómo esa persona se siente, cómo ese niño se siente. Y a veces también pasa que desde la sociedad cuesta entender a un niño que se porta mal, cuesta entender a un niño que pega, cuesta entender a un niño que le duele mucho la panza. Claro, tal cual. Entonces, como también cuesta entender al adulto que ejerce violencia sobre el niño. No lo vamos a justificar de ninguna manera, pero si lo entendemos, empezamos otro camino que es de acompañar, y es un camino en el que tenemos las posibilidades de revertir la situación. Tanto en el adulto, claro, tal cual, pero para dar herramientas primero tenemos que entender cómo piensa un niño, cómo piensa un adulto que ejerce violencia sobre un niño, cómo piensan y sienten, y a partir de eso podemos empezar a trabajar y a brindarles nuevas herramientas, más evolucionadas, por decir. Porque también es verdad que venimos de una crianza donde algunas de las cuestiones que están siendo hoy, que están siendo hoy revisadas, antes eran habilitadas por la sociedad. Entonces, bueno, revisar eso a partir del entender y poder, por supuesto, dar nuevas herramientas. Dígame, licenciada, ¿cómo deben actuar
los docentes en caso de detectar marcas de violencia en chicos, como moretones, lesiones, que parezcan ser producto de actos de violencia por parte de sus padres? Estoy pensando en Lucio Dupuy, el niño que sufrió de la madre y su pareja torturas tremendas que lo llevaron a la muerte. Tal cual. Hay un protocolo de acción inmediata que tiene que llevar a cabo la institución escolar. No solo el docente, también son responsables cualquier adulto que esté en la institución escolar. Por ejemplo, alguien de maestranza. Por ejemplo, alguien que esté ocupando otro lugar. Por ejemplo, la psicóloga o la psicopedagoga. No necesariamente tiene que ser el docente. El docente no es el único responsable, no es el único adulto responsable en la institución escolar. Entonces, si alguien de maestranza, por ejemplo, la señora que está en el baño, la señora que limpió el baño, vio alguno de estos signos en un niño, tiene que hablar inmediatamente o con el docente a cargo del grado donde está ese niño o con algún directivo. Es decir, no podemos quedarnos callados. El silencio es lo que sostiene la violencia. La violencia, no solo física, porque también los adultos tenemos que estar atentos no solo a las marcas, como vos mencionabas recién, en el cuerpo, sino también hay indicios en la conducta del niño que está siendo violentado, ¿no? Como lo que pasa es algo anormal. Claro, o algún cambio de conducta repentino, o alguna conducta que nos llame la atención. Todo eso está escrito. Es cuestión de informarse, pero hay muchas conductas. ¿Cómo? ¿Se ha avanzado en este tema? Yo creo que sí, que se ha avanzado muchísimo, sí. Lo que pasa es que ahí yo creo que la psicología nos estamos quedando, o los psicólogos nos estamos quedando un poco cortos, porque el hecho de que la sociedad no lo sepa, o que gran parte de la sociedad no lo sepa, también tiene que ver con que nosotros, los psicólogos, que somos algunos de los que hemos estudiado eso, no lo estamos difundiendo tanto. Entonces, si los psicólogos que trabajamos y que vemos en nuestro consultorio, adultos, niños que viven a veces estas situaciones, si no lo visibilizamos, si no hablamos un poco más, si no ayudamos a entender el psiquismo del niño, el psiquismo del adulto, y también de alguna manera estamos favoreciendo que no se sepa y que no haya nuevas herramientas con una crianza que tienda a educar sin asustar y sin hacer doler. Cuando se mantienen reuniones con la familia, sí. ¿qué medidas se aconsejan frente a las dificultades que se les presentan en la crianza de sus hijos? Bueno, en mi caso particular yo trabajo en orientación a padres. Entonces ahí trabajamos primero y principal en que los papás puedan entender cómo piensan, sienten y viven el mundo, los niños, que lo viven de una manera muy diferente al adulto. Entonces, una vez que los padres saben cómo su hijo va a sentir y va a pensar, van a encontrar nuevas herramientas para relacionarse con ellos. Es decir, el enojo, que es lo que lleva a la violencia, al no buen trato, va a dejar de ser una constante, porque si el padre ya sabe qué esperar de su hijo, por ejemplo, un niño de 3 años, tenemos que prepararnos para que haga berrinches, por toda la manera que él tiene de vivir el mundo que lo rodea, por su egocentrismo. Si los padres no están preparados para los berrinches, los padres se van a enojar, y si se enojan y no cuentan con herramientas más adultas, más que tengan que ver con acompañar sin asustar y sin hacer doler, al niño le van a pegar o lo van a mandar a la pieza en penitencia, lo van a tratar mal. Bueno, algunas cuestiones propias de antes, ¿no es cierto? Asustando o haciendo doler. Esa es la manera en que yo trabajo en el consultorio. Primero explicando cómo piensan los chicos, cómo sienten, y a partir de ahí brindo las herramientas para enfrentar estas situaciones difíciles y también para acompañar en el crecimiento. Licenciada, se está viendo que algunos niños presentan conductas antisociales, hasta incluso episodios delictivos. ¿Esos casos pueden responder a actos de maltrato sufridos? Sí, claro que sí. No necesariamente siempre se deben a eso.
El niño que tiene actos delictivos y que trata mal es un niño que algo le pasa, que no está pudiendo gestionar bien sus emociones. Discúlpeme, o sea que hay que mirar a los padres. Y Cuando yo, se ve eso hay que mirar a los padres. sí, es que yo hace 30 años que trabajo en clínica infantil y los padres, los adultos, en primer lugar los padres, porque son los primeros en el orden de responsabilidad para educar, sí, tal cual, tiene que ver con lo que los padres enseñan, sí. Y por eso es que creo profundamente en que hay que ayudar a los padres, por eso es que yo trabajo en orientación a padres. Claro. Sí, Hay parte. sí, tal cual. Pero para eso el papá también, papá, mamá, ¿no? Tienen que revisar cuestiones de su propia crianza. Porque como han sido criados, es como van a criar. Como una... Claro, tal cual. Pero bueno, alguien tiene que empezar a revisar. Y está bueno que lo puedan hacer los papás. Y de esa manera sanan ellos algunos aspectos internos y ayudan a sus hijos a crecer sintiéndose amados, sintiendo que no son locos ni malos. ¿Y en los colegios cómo se trabaja con este tema? Bueno, yo no conozco a todos los colegios. Yo sé que hay algunos que sí tienen psicólogos, psicopedagogos. Psicopedagogo. Claro. Lo que pasa es que el psicopedagogo no puede cubrir la parte psicológica. El psicopedagogo apunta más bien a las dificultades de aprendizaje del alumno. Y no siempre se visualiza por ese lado. A veces los chicos tienen otros síntomas, otras dificultades. Entonces me parece que es muy importante que las escuelas, los colegios cuenten con un psicólogo. No todos los colegios cuentan con un psicólogo, con un equipo de profesionales. Hay algunos que sí, y bueno, y otros que no, eso sin duda. Claro. Dígame, licenciada, ¿y el maltrato hacia los niños afecta a todos los países del mundo y a todas las clases sociales? Sí, sí. A todas las clases sociales eso con seguridad. A todos los países del mundo no te sabría decir porque son muchos, pero a todas las clases sociales sí, con seguridad. Porque esa también es una mirada un poco sesgada, el pensar que solo le pertenece a una clase social. Y no es así, no es así. El alcoholismo, la violencia, los abusos, bueno, los abusos son una manera de violencia, pero están en todas las clases sociales. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, María Laura, a vos por comunicarte. Bueno, seguramente le volveremos a pedir su opinión en otra oportunidad. Cómo no, con muchísimo gusto, me encanta. Bueno, ha sido usted muy amable en atendernos. Gracias, que andes bien. Ahí pasaba la licenciada María Silvina Giandino.